Bienvenidos. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos con Eduardo Fernández Duiña, doctor en Ciencias Políticas, un gran amigo de la Universidad Francisco Marroquín y personal, y pues vamos a hablar sobre lo que se conoce como la filosofía o la ideología woke, que el profesor Luiña está dando un curso sobre ese tipo de cuestiones. Son cuestiones muy relevantes, son cuestiones que están afectando no solo a la política pública, sino también al punto de vista de mucha gente, a las redes sociales e incluso al entretenimiento, a las películas y las series que se hacen en la actualidad. Entonces, pues la primera pregunta que quería hacer es ¿cuál es más o menos la orientación del curso? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Y por qué consideras que es importante conocer este tipo de cuestiones? Muy bien, pues un placer compartir con el profesor Rodríguez Carreiro, que además es especialista en teoría política. Yo, en teoría, aquí aprendo de la conversación contigo, Daniel. ¿De qué va el curso? Pues he intentado hacer un curso estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, presentar qué es el movimiento woke, qué autores más o menos han participado en la generación de dicha conciencia y qué elementos conforman la agenda que se supone woke. Ujú. Luego, en segundo lugar, y un poco, este es mi análisis quizás personal y subjetivo, ¿no? Yo considero que lo woke no es un pensamiento estructurado, ¿no? Es un estado de conciencia, es puro emotivismo frente a, pero revisando un poco literatura y revisando pues papers históricos, ¿no? Por ejemplo, Mapping the Margins, ¿no? El artículo de Crenshaw que da origen a la interseccionalidad. Ujú. Eh, Conectar lo woke con la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza me parece más sugerente, me parece en cierto sentido más sofisticada que lo woke o la actitud woke. Pero claro, es una teoría que resulta en el ámbito del derecho de una reacción frente a la teoría crítica legal, que la ven insuficiente. Entonces esa sería la segunda parte del curso. Y luego la tercera parte del curso es intentar explicar, no estoy, o sea, está ahí plagado, pero intentar explicar a los estudiantes cómo pues Black Lives Matter, por ejemplo, es un producto de dicha cultura y también de dicho enfoque, la teoría crítica de la raza, y cómo esta visión que nace en un entorno universitario, además generalmente en un entorno universitario de élite, se traslada posteriormente y fruto de, pues empieza a finales de los 70, principios de los 80, se va trasladando a la alta gerencia en la actualidad y eso tiene pues, una traducción en la empresa, pues, en grandes empresas multinacionales tecnológicas, por ejemplo, o de producción cultural. Entonces, el curso versa un poco sobre eso, ¿no? En primer lugar, mostrar, digamos, la sensibilidad woke, es una cuestión puramente emotiva, luego intentar conectar dicha sensibilidad con un producto ya más teórico, teoría crítica de la raza, e intentar reflexionar sobre qué autores están ahí. Luego, ver la traducción de ese esfuerzo en determinadas áreas universitarias en activismo social, política pública, mundo de la empresa, etc. Ese es el objetivo del curso. Parece que un curso muy tremendamente interesante, desde mi punto de vista muy bien planteado. Muy interesante eso que dices del emotivismo, porque a mí me parece que tiene una gran relación con la idea del posmodernismo, que de hecho pues, es una de las principales también influencias de estas ideas o de lo que se conoce eso como ideología woke, que es un concepto un poco, digamos, amplio, muy más bien vago, pero el posmodernismo, al rechazar la idea de que podemos llegar a descubrir una verdad objetiva utilizando nuestras capacidades racionales, pues en cierta medida habla de hecho es lo que decía por ejemplo Foucault, de que todo era una cuestión de poder y analizan todo como si fuera el texto. Es decir, es todo como una construcción persuasiva orientada a intentar imponer tu punto de vista sobre el de los demás, pero no una persuasión racional en la que podemos intercambiar argumentos para ver quién está más cerca de la razón o quién tiene mejores argumentos. Entonces, en gran medida, todo se convierte como una especie. Si no podemos descubrir
racionalmente quién tiene la razón, parece como que lo único que nos quedan son las emociones y los intereses, como diría Hume, que la razón es esclava de las pasiones. Yo soy un gran crítico de Hume en ese aspecto en particular, porque me parece que incluso podríamos remontar las ideas woke a esta idea particular de Hume. Entonces parece como que el que está más indignado, el que está más emotivo, el que puede apelar a pues una opresión y una idea de haber sufrido muchísimo, es el que va a tener una situación mejor a la hora de ganar en el debate público. Sí, ahí hay un tema, claro, es muy interesante porque cómo interpretarlo, ¿no? Claro, todo lo ven como un campo de batalla, Uh -huh. ese es el punto. Y todo lo ven como un campo de batalla en el cual la emoción y la pasión son las herramientas para vencer, no es la razón, no son los datos. Eso se ve mucho también en la actitud, entre comillas, metodológica, ¿no? Uh -huh. Son constructores de narrativas, ¿no? Son máquinas de interpretar culturalmente pues, determinados fenómenos, por ejemplo, producción cinematográfica, literaria, etcétera, ¿no? Son, en cierto sentido, fans de los testimoniales, ¿no? Y claro, eso que puede estar muy bien, porque eso puede ser muy útil. Yo tengo un concepto muy amplio de ciencia y se puede generar conocimiento a través de eso, pero evidentemente ellos no utilizan eso para generar conocimiento, utilizan eso para producir una herramienta, un arma política. En el fondo, claro, hay algunos autores, y yo creo que no les falta razón, que lo que dicen es, no hay tal cosa como una teoría, es movimiento, es una actitud movimentista, Uh -huh. con objeto de transformar la realidad social sin tener una agenda clara sobre a dónde llegar, ¿no? Que parece que es algo muy marxista en esencia, ¿no? Marx quería criticar, hizo de hecho una crítica a la totalidad, pero no supo hacia dónde nos lleva la destrucción de esa crítica a la totalidad, ¿no? De esa totalidad. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, son gente que desarrolla una narrativa crítica sugerente en algunos casos y en algunos artículos, pero definitivamente no proponen nada porque no pueden proponer, son incapaces, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la posmodernidad eso.